Buenos días, hermanos. Vamos a tratar esta materia que se llama hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es el arte de interpretar los textos. Esto viene del griego hermenevein, que significa interpretar. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol habla de algo muy importante que les quiero leer. 2 de Pedro 3:15, refiriéndose a Pablo, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Yo quiero que noten lo siguiente: algunas cosas difíciles de entender, las cuales, estas cosas difíciles, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice aquí que hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos. ¿Qué es un indocto? Alguien que no está versado, entendido en cierta materia, en este caso las escrituras. ¿Y qué es un inconstante? Es alguien que hoy lee la Biblia y mañana no, viene a la congregación este domingo y dentro de un mes vuelve a venir. Ese es un inconstante. Entonces la Biblia dice que los indoctos, los que no han estudiado a profundidad, a conciencia, y que son inconstantes, desgraciadamente, tuercen las escrituras, las tuercen e inventan un montón de herejías y de doctrinas raras. Y aquí las otras escrituras se refieren al Antiguo Testamento, pero hay una palabra que quiero que pongan atención. Dice que estas cosas difíciles de entender las tuercen para su propia perdición. Entonces, es muy importante la doctrina, es muy importante la sana doctrina, porque de esa manera podemos nosotros caminar seguros. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, 2 de Pedro 1:19, también aquí veamos lo que dice el apóstol. 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a ubicarla, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual, dice, hacéis bien en estar atentos, hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y en medio de la oscuridad del mundo y de tanta turbulencia y oscuridad espiritual y errores doctrinales y filosofías humanas, dice que es bueno estar atento a la palabra de Dios, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, tenemos que atender a lo que la Biblia dice para tener la luz y el entendimiento de las cosas que Dios nos ha dado por herencia. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, ahí habla la razón por la cual debemos estar atentos y no ser indoctos, sino estudiosos de la palabra de Dios. Dice Pedro en la segunda, en el capítulo 2, versículo 1, pero hubo también, si los hubo en el pasado, pues también en el presente lo hay. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Yo quiero que noten cómo Pedro profetiza que vendrían falsos maestros, indoctos, inconstantes, que introducirán encubiertamente, sin que se den cuenta, herejías destructoras. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Dice que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo terrible de esto es que dice en el versículo 2 que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero luego añade, y por avaricia, por codicia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, mentirosas.
que no son ciertas, que utilizan la Biblia para sus propios fines, para sacar dinero, para aprovecharse de la necesidad de la gente, palabras fingidas. Pero vean la sentencia bíblica: sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En 2 Timoteo 3, Pablo le enseña algo a su joven discípulo, Timoteo, y le dice en 2 Timoteo 3, 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Noten el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego quiero que noten el versículo 16, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces noten cómo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y la escritura es útil para enseñar, para redarguir y corregir, para instruir. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos trazar la Biblia de una manera entendida y sabia, porque en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, ahí nos dice también Pablo una advertencia, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo, algunos, no todos, gracias a Dios, apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Dejar los principios elementales del cristianismo. ¿Y cómo es que viene esto? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo quiero que noten cómo habla de espíritus engañadores, doctrinas de demonios que tuercen las escrituras para perdición de los que escuchan. Entonces, es muy importante que nosotros atendamos a esta materia, la hermenéutica, para poder tener un entendimiento más claro de las escrituras y así librarnos de los errores de interpretación.